todas estas demandas que se han venido presentando de parte de la ciudadanía respecto a la transparencia, rendición de cuentas, existencia de contralorías sociales, etc. Entonces él, sobre todo, forma parte de una ONG que se llama Redes Quinto Poder. Ya les dará él la dirección, pero Redes Quinto Poder, que funciona dentro del paraguas, por así llamarlo, de una organización internacional que se llama IDEA, que tiene su cuartel general en Suecia, ¿no es así? Bueno, aquí estamos nosotros en Monterrey, sí. Sí, no, bueno, pero quiero decir IDEA. Sí. Bueno, entonces esto le ha permitido a él, digamos, pues ser en muy buena medida un activista con ideas, que participa pues en conferencias, talleres, seminarios, cursos como el nuestro, en torno al tema del gobierno abierto, que es un tema que ya empezamos a ver, que ya desde el anterior diplomado se empezó a esbozar, o bueno, hubo un trabajo donde se dio clara idea de lo que significa el gobierno abierto. Sin embargo, sobre eso hay que estar insistiendo, porque no es cosa que se aprenda así de un momento para el siguiente. Él es director pues de las Redes Quinto Poder y está comprometida esta organización con la promoción y la defensa de los derechos humanos a través de una agenda integral de acceso a la información pública e investigación aplicada con el fin de contribuir a la rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad que prevalecen en Nuevo León y en lugares aledaños. Entonces, él ha participado pues sobre todo en cursos, congresos, actividades académicas, y desde luego pues haciendo seguimiento, porque esto yo creo que en todas partes debiera hacerse, haciendo seguimiento de lo que son los órganos de gobierno. Aquí sobre todo lo ha hecho en torno al Congreso, pero todo el mundo debería tener, digamos, la forma, y quizá acá Juan Manuel nos permita tener la manera de cómo organizar algo que permita el seguimiento de lo que hacen los funcionarios públicos, porque pues de ese análisis nosotros podemos pasar pues a la demanda informada, porque luego pues las demandas, uno ve por ejemplo lo que aparece en las redes sociales y pues son denuestos, burlas, memes, en su mayoría, pero los análisis informados, los análisis con datos precisos, etcétera, con ideas precisamente, pues esos no aparecen o aparecen muy eventualmente. En torno a esto no quisiera dejar pasar, y ya le pediría yo a Sally que les haga llegar el artículo que fue muy amable don Agustín Martínez de enviarnos para analizar más de cerca esta problemática. Es un artículo de Carlos Fernández Vega, un articulista de La Jornada, y sus cifras son muy importantes porque él señala la existencia de índices de pobreza por municipio, o sea, están medidas por municipio a partir de lo que hace el Coneval, que es esta Comisión Nacional de Evaluación de diferentes cuestiones. Entonces, de ahí él lo que se pregunta es cuántas de estas personas pobres o en condiciones de extrema pobreza pueden tener un celular que permita a través de las redes sociales, ¿no?,
darle el apoyo a los candidatos independientes. Digamos que una fórmula que no estaba presente en la política nacional, sino hasta hace poco. Pero se los pasaremos para que ustedes los tengan y vayan formando un archivo documental de lo que es el diplomado. Con eso quiero darle el uso de la palabra a Juan Manuel y pedirle que sea tan amable de presentarnos su curso. Muchas gracias otra vez, Juan Manuel, muy honrados. Sí, gracias, Abraham. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo voy a empezar a... ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, lo escucho bien. Con la presentación. Durante la presentación, para que no se duerman o si el tema no les es muy familiar, yo los invito a que levanten la mano y durante la presentación les puedo ir resolviendo sus dudas, si tienen alguna. Si yo sé que luego la voy a ver más adelante, pues ya les digo, más adelante las veo. Pero si los que estamos hablando tienen alguna opinión o algún cuestionamiento, pues adelante para hacerlo más enriquecedor. Y como el tema parlamentario, el tema del Congreso es de los más aburridos que hay, pero son de los más necesarios y los más importantes. Lamentablemente no hay como el atractivo como de las muchas cosas que tenemos en la vida pública o en la vida política. No hay a veces pues el condimento, algo que nos haga, que nos motive a prestar atención o a informarnos sobre este tema. Bueno, el Parlamento Abierto, el tema o subíndice de abierto es gobierno abierto para todos los entes de gobierno, poder ejecutivo, municipios y este Parlamento. En México no tenemos en sí como un modelo parlamentario, pues tenemos congresos, pero se refiere a un congreso abierto. Por eso dice para qué queremos abrir los congresos. Y el subíndice de abierto no quiere decir que sea transparencia solamente, no significa literalmente abrir el Congreso. Cuando tú veas que viene Parlamento abierto, gobierno abierto, quiere decir que se da una relación sociedad y en este caso Parlamento para resolver cosas o para mejorar la manera en que en este caso el Congreso ofrece sus productos parlamentarios, sus leyes, su información como la AVE, cómo permite esa interacción de los ciudadanos con los mismos diputados. Entonces siempre que veas abierto quiere decir que hay una participación de sociedad con gobierno. En este caso es sociedad con Congreso. Cuando veas gobierno abierto municipales, evidentemente el municipio con sociedad civil. Siempre tiene que estar presente la sociedad para que se pueda llamar abierto. Parlamento abierto, gobierno abierto, municipio abierto. Si solamente la conforman órganos de gobierno, le puedes llamar como quieras, pero menos el parlamento o gobierno abierto. Tiene que estar un ente que no sea gobierno para hablar distintas temáticas. Siguiente. Bueno. El Parlamento Abierto es la institución legislativa que cuando es transparente, que garantiza los derechos de información en forma proactiva. El derecho de información en forma proactiva, lo que ustedes tienen ahí son los 10 principios del Parlamento Abierto, que no eso lo vamos a ver casi al final. Si no, ahorita lo voy a meter como en la parte técnica, mejor eso lo vemos al final. Eso es lo que se compone el Parlamento Abierto en nuestro país. Esto es como más general y lo vamos aterrizando a los principios del Parlamento, que son 10, que son los que enumeramos ahí. ¿Cuándo decimos que es Parlamento Abierto? ¿Cuándo decimos que un Congreso o es una institución que tiene o que cumple con los 10 principios del Parlamento Abierto? Como ya les mencionaba, es transparente, garantiza el derecho de acceso a la información en forma proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedas consultar, por ejemplo, las iniciativas de ley, que tú puedas consultar el organigrama de un congreso, que tú puedas consultar quiénes son los asesores parlamentarios, que tú puedas consultar fácilmente, buscar al diputado, porque luego uno se mete a las páginas del Congreso y es muy difícil ubicar hasta el legislador. ¿Y cómo vas a ubicar el legislador? ¿Alguien de aquí conoce a su legislador distrital? ¿De qué entidades vienen? Aparte de Nuevo León, ¿vienen de otras entidades? Michoacán. ¿Tú conoces a tu diputado local allá en Michoacán? ¿Federal? ¿Alguien? ¿No? ¿Votaron en la pasada elección?
Pero no se fijaron por quién votaron para diputado. Pusieron lo que ellos quisieron. Y ya después que lo eligieron, no te tomaste ahí como el tiempecito de ir a ver quién era el diputado. Es natural, ¿eh? A nivel nacional, el diputado es el que tiene, es la institución en la que menos confían los mexicanos. Están los diputados, luego los policías, luego son sindicatos. Ustedes son de sindicatos, ¿verdad? Sí. Los sindicatos y luego, y se me olvidó, les presento la gráfica. Y la que más confían, lamentablemente, son instituciones no democráticas, por ejemplo, la iglesia, el ejército y los maestros. Son no democráticas por su manera de cómo se integran y eligen y demás, ¿verdad? Pero los diputados están en la punta de los que la gente menos confía. Entonces, por eso es muy normal que la gente no les interese en los legisladores, pero pues debiera ser como algo que tenemos en nuestra lista de actividades una vez al mes, ir a checar qué está haciendo el diputado, y si tú necesitas algún tema que te resuelva en tu comunidad o de ver una iniciativa, puedes ir a buscar al legislador y empezar a trabajar con él el tema que a ti te interesa, obviamente, ¿verdad? Porque luego queremos que la gente participe en todos los temas, y si a ti no te interesa la deuda pública y no la entiendes, pues para qué va a ser una mesa de trabajo de deuda pública. Pero a ti te interesa, no sé, el medio ambiente, te interesa el tema de extracción, te interesa un tema que involucra una política pública para el tema que les interesa, pues vas y te sientas con el legislador y trabajas de la mano para sacar algún tema de tu comunidad. Bueno, y es abierto cuando rinde cuentas, explica y justifica acciones y decisiones. No solamente en el tema del dinero, sino cómo es que deciden, por ejemplo, en este momento aquí en Nuevo León se va a votar en algunos días ya la elección del fiscal general. Como ustedes sabrán, hace algunos años, bueno, hace 2 o 1 año se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la manera en que a nivel federal se va a elegir al procurador, ya no se va a llamar procurador, de hecho se va a llamar fiscal general de la nación, y en las entidades se replicó la ley y cada entidad, cada estado, en vez de tener un procurador local, va a tener un fiscal. Entonces aquí en Nuevo León se va a elegir el fiscal general, se va a elegir el fiscal anticorrupción y se va a elegir el fiscal especializado en delitos electorales. Y lo que se quiere con esta reforma es que esta figura no dependa del Ejecutivo, sino que sea a través de una inscripción de personas, todos presentes, y si cumplimos con los requisitos podemos inscribirnos. Entonces habla aquí, ¿sí alcanzan a ver? ¿O quieren que apaguemos la luz de enfrente? ¿Está bien? Dice, rinde cuentas, explica y justifica acciones y decisiones. ¿Cómo vas a hacer una convocatoria? ¿Qué le vas a poner a la convocatoria? Que sea abogado, que cuántos años de experiencia tenga, que conozca el tema legal. Esa es la manera en que justifica las acciones y decisiones. Y luego dice que es incluyente y plural, no solo con los grupos políticos, sino principalmente con la sociedad. Aquí en Nuevo León se hizo, como a nivel nacional, un comité de selección que está integrado por ciudadanos. Ellos van a ser los que recojan, digamos, las inscripciones de los aspirantes a fiscal, van a dar como el visto bueno de cumpliste con los requisitos, luego se lo pasan a los diputados. Digamos que ahí se cumplimenta alguna acción con la sociedad. Lamentablemente, pues no todas las decisiones se toman así, ¿verdad? Por ejemplo, la presupuestaria. Los diputados no nos preguntan a todos que si estamos de acuerdo en la reforma energética, que luego va a tener impacto en el tema de las gasolinas, que todo el mundo recordamos este asunto, o algún otro tema que tenga que ver con el impacto al bolsillo, al transporte público, a movilidad, al tema que ustedes quieran, que se hace en el Poder Legislativo, ¿sí? Y luego utiliza estratégicamente las tecnologías de información, esto es cómo se hace de los medios electrónicos para que facilite la comunicación con los ciudadanos. Por ejemplo, en el Parlamento inglés hay una normativa que dice que después de tantas firmas electrónicas que juntes, el Parlamento tiene que atender esa petición. No que la vote o que se convierta en una ley, pero si tú juntas, ¿sí han visto las peticiones en Change? ¿Alguien las ha visto? Sí. En línea, antes tú hacías una firma de algo y ibas físicamente y le pedías la firma a la persona. Todavía se puede, para que suscriba una petición, para que suscriba algo que ustedes estén promoviendo. Bueno, en línea se llama Change, de cambio.org, change.org. Entonces allá, al llegar a cierto número de firmas,
electrónicas, el Parlamento tiene que recibir esa información y tiene que darle trámite para que lo empiece a analizar, para que lo atienda la comunidad, porque luego pasa que uno va a llevar una iniciativa de ley muy bonita y está muy buena y está incluyente y lo que se dice coloquialmente es que está en la congeladora legislativa porque hasta no haya interés de los grupos políticos es cuando se empieza a mover un asunto, ¿no? Eso a veces es bueno y eso a veces es malo y entonces tenemos que estar siempre la sociedad participando para que se cumplan esto. Sí. Esto es de la representación que tienen la gente, si se siente o no representado por el Congreso. Y vean dónde está México acá abajo, Perú, Brasil, Paraguay y México, de los que menos se sienten representados por su Congreso. Porque recuerden que una de las cosas principales es la representación popular que tienen ahí los diputados en el Congreso, de ser nuestra voz, de ver por los intereses, eso sería el deber ser, ¿no? Pero no, esto les decía, es algo, esta encuesta es de Latinobarómetro, es el desencanto por la democracia, de hecho, eso es en el Congreso, pero en general la gente tiene un desencanto total por la democracia que tenemos actualmente, que es representativa, porque pues pensamos que no se nos está tomando en cuenta o que no representa nuestros intereses. Entonces México está acá abajo. Y si lo ven en costo, el Congreso de México es lo que cuesta más, al revés. Sí. No sé si se acuerdan del diputado, ¿alguien lo conoce? Sí, ¿quién más? Sí, lo llevaron, yo creo que en calidad, es como que estaba en la fiesta en Acapulco y lo sacaron del antro y lo llevaron a una votación, no recuerdo qué reforma estaban votando y lo llegó, pues no sé qué, si andaba alcoholizado, no sé qué, pero el señor no andaba como en sus 5 sentidos y eso es público y se dio YouTube. ¿Y por qué le pongo acá arriba que el diputado es como un carro que sale de la agencia? Cuando un servidor público asume el cargo como diputado, se devalúa, como un carro cuando sale de la agencia, se devalúa, ya no vale lo mismo, ¿verdad? La agencia vale un precio y sale de acá, el diputado pasa lo mismo, porque hay una opinión generalizada. Tú pregúntale a alguien que hace un diputado y entonces te puede decir que roba, que no hace nada, que se duerme, que va y levanta el dedo, pero generalmente la gente no sabe lo que hace, o sea, las facultades que son, pues aprobar leyes, derogar leyes, aprobar paquetes presupuestarios, todo lo que afecta al bolsillo de los ciudadanos. Evidentemente lo manda el Ejecutivo, pero es facultad del Congreso aprobar el paquete fiscal, es facultad del Congreso aprobar las misceláneas fiscales famosas, es facultad del Congreso aprobar el Código Fiscal. Todo lo que te afecta en impuestos es una facultad del Congreso. Además de nombrar cargos, sí, en algunos casos el Ejecutivo presentaba las ternas y el Congreso tiene la facultad de votar por ellos, además de nombrar los representantes de los órganos autónomos. A nivel nacional es los consejeros electorales, los consejeros del INAI, los consejeros de derechos humanos. Es decir, la responsabilidad que tiene un diputado una vez que asume el cargo, o las facultades, son muy afectan a la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es como muy importante estar dándole seguimiento al quehacer que hacen los diputados. Sí. Eso tiene que ver con la gráfica anterior que les decía del Latinobarómetro. La gente está desencantada con la representación que tienen los congresos. Entonces, en la medida de que un congreso o un gobierno se abra a que la participación se dé dentro de ese núcleo de gobierno, les digo que tenemos lo de parlamento, de gobierno abierto, además pues va ganando legitimidad otra vez, porque hace una participación conjunta con la ciudadanía para dar seguimiento a temas que posiblemente le impacten a los ciudadanos, ¿sí? Entonces tenemos que hay una desconfianza, un reconocimiento de las limitaciones del voto para legitimar instituciones y decisiones. Eso es lo que dijo el señor, ¿cómo se llama usted? Ponen lo que ellos quieren. Entonces mi voto es como si vale, pero no vale al mismo tiempo, pero estamos en una democracia donde gana el que tiene un mayor porcentaje. Pero lo que usted dice es
Hay una limitación del voto para legitimar las instituciones y decisiones, ¿no? Ahora han visto las elecciones, por ejemplo, presidenciales, que cada vez se acota, la diferencia es 30%, 40%, es decir, el presidente que llega no llega con una amplia representación o legitimidad, porque va a llegar con un 30% del voto, 35% ahorita dicen las encuestas, pero pues y los demás, ¿no? No tenemos una amplia, entonces es como el voto ya se siente que no está siendo suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De la democracia representativa, que es esto a través del voto, a una democracia participativa, donde nosotros formemos parte de las decisiones y acompañemos las decisiones que tengan los diferentes estructuras de gobierno. Reconocimiento de insuficiencias de capacidades y recursos de quienes toman decisiones. Pues Caguachi, ¿no? O sea, sí, diga. Pero no nada más tenemos Caguachi, tenemos Carmen Salinas, el Niño Verde. Acá. El simplemente hecho de las votaciones del gobierno del Estado de México, demostrado es que no era él. Sí. Sí, de todos modos tenemos que aceptar. Sí. Ahora, tú me has dicho todo el cómo no. ¿El cómo qué? El cómo no, o sea, estamos atados, pero el cómo sí. Y el valor del voto no lo tienen, que es nuestra principal arma o representación. ¿Cómo imponerse para cuando, o cómo se imponen? Es limitante, ¿verdad? Yo no digo que no sirva el voto, o sea, se limita el asunto, porque entonces eso ya traíamos en otro debate que es como más electoral de la democracia. Pero, o sea, lo que hablo aquí es de cómo debemos de pasar de la democracia representativa, que es el voto, a la participativa, que es parlamento abierto, que es gobierno abierto, que es municipio abierto. Es decir, participa tú dentro de las actividades de decisiones de gobierno, para que si eliges a un incapaz o no te sientes representado por el voto, tú puedes ir a participar. Ya hay leyes que se llaman de participación ciudadana que te dan, en algunos casos, ciertas facultades para que vayas y participes dentro de las decisiones. Es decir, la primera cosa es empezar a involucrarse, ¿no? Involucrarse a lo mejor en darle seguimiento al diputado que te tocó, que tú dices, oye, pues yo no voté por él, pero es el de mi distrito. Vamos a ver qué está haciendo este hombre. Primero, la primera cosa, ¿está yendo a las sesiones? ¿No? Eso es un dato que dices, oye, quiero saber si está asistiendo a las sesiones, el diputado federal o el diputado local. Sí, disculpe. Yo creo que para poder digerir todo esto hay que ponernos en contexto. El contexto es un país de 120 millones en el que 90 millones están pensando en el día a día, en la comida, y lo que menos interés y tiempo tienen es de pensar que se siendo diputado, ¿no? Entonces, no hay interés por los diputados y no hay educación política. En ese contexto y luego, si volteamos hacia de dónde venimos y de dónde estamos, en un momento los diputados sí representaban algo, derivaban de los sindicatos, derivaban agricultores y son las caricaturas de los diputados de los años 30 y 40. Pero se les empezó a salir de control. Y entonces lo que hicieron fue una camisa de fuerza que son los partidos. Y todo eso que pasa en el Congreso lo gobiernan los partidos. Entonces, a través de los partidos, pues el diputado es esa imagen que tenemos de él. Va y dice lo que le dicen. Va y levanta o no levanta el dedo, si lo autoriza o no lo autoriza. Entonces, todo esto pienso yo que justifica eventos como este. Lo que se necesita es que parte de la población que tiene la manera, los recursos y el tiempo de prepararse y actuar en su comunidad, no se circunscriba nomás a su comunidad, sino que voltee la cara, levante un poquito la visión y haga lo que está diciendo el maestro, ¿no? Hay que estar atentos qué está haciendo el diputado, quién es el diputado, influir, ¿no? Para romper esos cuellos de botella o esos
sacos que nos tienen secuestrados los partidos. Ahorita este país está secuestrado por los partidos. Y lo acabamos de ver con todos los spots, cómo manipulan y cómo dicen. Y sabemos cuál es la realidad, y con una desfachatez se levantan y dicen otra cosa, a nombre de un partido, etc. Entonces, no es un problema fácil, es un problema muy complejo, no es de corto plazo, es a muy largo plazo. Entonces, por eso tiene más valor la decisión de la persona que ha hecho que se hagan estos diplomados, que es una inversión indispensable en este país para mover este país, para modificarlo, ¿no? Pero es a medio y a largo plazo. Y depende cómo reaccionemos los que participamos en estos eventos y luego cómo salgamos a actuar. Totalmente de acuerdo. Eso es algo ustedes usan ya como el ejemplo de esas personas que tienen pues, tiempo de hacer esto. Porque como dijo Agustín, efectivamente no todas las personas pueden, ¿no? Y no tienen a veces ni el tiempo de hacerlo. Entonces, siguiendo aquí con esto, lo de decisiones inexplicables, que a veces dices, oye, ¿por qué aprobaron esta reforma? ¿Por qué eligieron a tal o cual persona ahora que querían elegir al fiscal Carnal? ¿No se acuerdan de toda esta campaña que querían a Ricardo Cervantes, creo que se llama, el que era procurador, querían ponerlo de fiscal general, que pasaran automático? Ahí por cuestiones políticas ya para la elección se paró el proceso y no pasó este hombre directo a ser procurador de la nación. El hombre de la Casa Blanca, ahí en el Congreso lo nombraron, se me fue el nombre, no en la auditoría, en otro lado, y las decisiones inexplicables son las que no entiendes por qué el Congreso está decidiendo esto, no entiendes por qué está dándole exenciones fiscales tremendas a grandes empresarios y al mismo tiempo elevándole ISR al trabajador, ¿no? O sea, y no se puede defender, y aquel sí puede contratar un bufete de abogados para que no pague 1,000 millones en un año, y tú si no pagas 200 te llega una multa y luego se te va acumulando y vas a que te condonen y te dicen pues no se puede. Pero el otro sin ningún problema le condonaron ya en 6 años 100,000 millones de pesos y luego nos dicen que no hay dinero y entonces ya no entendemos, ¿no? Esas son las cosas inexplicables que están ahí. Eso también se decide en cierta forma en el Ejecutivo, en el Legislativo, perdón. Las desigualdades no solamente son sociales, hay desigualdad fiscal, y esa desigualdad fiscal es la que le acabo de explicar, que usted no puede eludir nada en la Hacienda porque se lo van a fregar, pero el otro puede legalmente dejar de pagar cientos de miles de millones. Sí. Sí, nada más con lo que acaba de pasar del desastre en México. ¿Cuánta ayuda llegó de fuera? ¿Sí? Nosotros mismos cuánto ayudamos, cuánto depositamos. Y sale el representante que se les iba a dar crédito en lugar de darles lo que el presidente dijo que nosotros a las cuentas de banco, y ya salió porque iban a hacer tandas y no sé qué tandas con créditos que se iban a pagar, cuando cada uno de nuestro corazón salió a dar los 10, los 100, los 1,000 a depósito de cuenta. Y esto que sacaron de Bansefi, que dieron tarjetas a los damnificados y las clonaron. O sea, el nivel de maldad y de fechoría ya está rebasando como que todos los límites, ¿no? Porque abusar de esa gente que se quedó sin casa y que todo nos movió el corazón, como usted bien dice, pues eso ya es un nivel de malandrín, no sé cómo, o sea, es algo demasiado, ¿no? Es como dices, ya llegó demasiado, o sea, que tiene que seguir que nos demos cuenta de ese asunto, ¿no? Y sin embargo, el país se sigue moviendo y sin embargo, la gente, aun con todo lo que tenemos de corrupción, quisimos dar, ¿no? Quiso dar la gente su tiempo, quiso dar la gente su esfuerzo, ir allá, y los que pudieron aquí dando despensas y en centros de acopio y dando lana y demás. Es decir, finalmente el espíritu bueno ahí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos a alguien que no... La representatividad, otra vez, ¿verdad? Ahora sí, en el Congreso, la falta de transparencia... La falta de transparencia en el Congreso. La información disponible no siempre es la necesaria.
ni en la presentación adecuada. Tú vas a la página del Congreso y quieres buscar, posiblemente estén ahí, posiblemente estén desordenadas, posiblemente te las estén escondidas, posiblemente si tú quieres ver, por ejemplo, la línea de tiempo de asistencias de unos diputados, luego puedes bajar un archivo que nada más se llama PDF y no hay tablas que tú puedas hacer. O sea, yo bajo todas las tablas y ya puedo hacer diferentes simulaciones, ¿no? En tal año cuántos, de tal partido cuántos fueron, de tal partido cuándo fueron, o el presupuesto. Eso es algo que se da mucho, no hay mucha claridad, sobre todo lo que tiene que ver en el presupuesto de las bancadas. Es de lo más opaco que hay en los 32 congresos y en la Cámara de Diputados ni se diga, ¿no? En la Cámara de Diputados al diputado, el coordinador de la bancada es el que tiene como al que le llega toda la lana de la bancada y ese es el que reparte, se llama discrecionalmente, por eso tiene tanto poder sobre los diputados. O sea, no solamente es político, es económico. Entonces, si tú te le pones al brinco, como se dice, pues te quitan el asesor, te quitan el fotógrafo, te quitan el carro, te hacinan o te hacen a un lado, no te hacinan, te confinan, ¿no? Te apartan pues del grupo, entonces ya no eres de ahí, te piden hay represalias, pues. Entonces el asunto también es, yo creo que es más económico a veces que político, porque entonces te castigan y demás. Por eso la necesidad, eso es importante. Aquí decía el coordinador de la bancada del PRI, se llama Marco González, que para tener buen margen ahí no necesitas depender tú de lo que te paguen en el Congreso. Y eso está cañón, porque entonces no cualquiera, no todo el mundo tiene lana como para ir a decir, no me voy a dedicar ahora de diputado, y ahí el sueldo de diputado aquí en Nuevo León son 88,000 pesos, menos el 30% de impuestos, te van a quedar 50, 60, que está en el promedio nacional, no es mucho. Obviamente tienen asesores para todo, cuando están ahí pues de ahí comen y demás, no es como mucho gasto, pero tampoco es como el sueldo top de aquí, ¿no? Porque aquí un director de gobierno gana más de 100,000 pesos. La diferencia es que el director nadie lo conoce. El director de gobierno de un área se da a conocer cuando hay un problema, ¿no? Entonces no vas a conocer el director de alcantarillas de la zona norte de Monterrey, pues quién sabe, nadie lo ocupa, hasta que explotan las alcantarillas, entonces ya va a salir ahí el nombre del responsable. Y así pasa, ¿no? Muchos puestos de gobierno no se conocen, en cambio el del Congreso sí. La rendición de cuentas precaria, se explican y justifican todas las decisiones, se da información sobre el sentido del voto, se vota en bancada, no hay a veces un debate necesario, eso lo puedes ver en las reformas, por ejemplo. ¿No se acuerdan un diputado de Michoacán, un diputado que se encueró ahí un día que estaban votando la reforma energética, y entonces era 12 de diciembre, ya estaban amanecidos los diputados porque el dictamen se lo llevaron desde el día 11, toda la noche amanecieron, entonces dijo, a ver compañeros, como nadie me está pelando me voy a encuerar a ver si se despiertan, entonces se quita la ropa y se queda en ropa interior, porque él estaba diciendo, cuando haces una votación puedes hacer reservas de artículos, entonces por eso ustedes ven que en la madrugada están los diputados, está un diputado, hable y hable y hable, y nadie lo pela de los demás. La mayoría ya acordó cómo van a votar, y estos, como son oposición, la mayoría se suben a decir, yo estoy en contra de este artículo, y es el derecho, es un derecho legislativo, que tú puedes hacer reservas a toda una ley. Entonces, y aparte tienen que escucharte los demás, aunque no te vayan a pelar, aunque no, entonces por eso están ahí hablando. Y finalmente, estos son los que están justificando lo que dice aquí, el sentido del voto. Los demás ya dijeron, ¿sabes qué? Ya acordaron la bancada de tal y de tal y de tal, que sí vamos con la reforma energética. Así pasó con la reforma cuando la votaron el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, ¿no? Tenían un acuerdo, y por más que los otros se fueraron, literalmente, pues no pasó nada porque ya estaba un acuerdo político, ahí fue un acuerdo político que deriva del Pacto por México, y luego un acuerdo pues económico ahí con lo que tiene que ver con la estructura como están organizadas las bancadas. Si nosotros fuéramos una bancada, aquí estuviéramos debatiendo cómo vamos a votar mañana el asunto. Entonces, lo que se hace es, lamentablemente, en cuartos cerrados, pues se deciden cosas que debieran ser de conocimiento público. Es decir, el sentido del voto de un diputado es de interés público, porque tú no llegaste ahí por bonito,
Entonces tienes una representatividad con alguien y entonces debes de darle publicidad y explicar tú por qué sí estás de acuerdo con la reforma energética, tú por qué sí estás de acuerdo con esto, o tú por qué no estás de acuerdo, ¿no? Pero finalmente eso no pasa, porque si eso fuera así, tenemos 500 diputados y a la hora que cada quien va al sentido de voto, pues duraríamos un mes solamente para escuchar las aportaciones que tiene que tener cada grupo legislativo. Pero es obligatorio, o sea, tenemos que demandárselo. Tu diputado, aunque no sea el que tú votaste, eres el representante de ahí, oye, explícame por qué, cómo fue el sentido de tu voto. Y no es como que te haga un favor, ojo, tienes que explicarme. Te mando una carta o te mando todo, pero tiene que explicarte, sí. ¿Y los plurinominales qué piensan? Pues más bien, ¿qué piensan ustedes? Los plurinominales son algo bueno que se hizo en México, pero como todo lo bueno se pervierte, ¿no? Los pluris lo podían usar los partidos para elegir a sus mejores cuadros, ¿no? Aquí hay un chiste que decía Benjamín Clarion Reyes Retana, que fue el gobernador interino. Dijo, hay gente que pues ni su mamá vota por ellos, ¿no? Pero es gente preparada, o sea, digamos, los partidos sí quedan mucho a deber, pero también tienen, y a mí no me gusta decir que todos son malos o que todo es malo, ¿no? Yo más bien creo que los partidos, como son una institución de interés público, que reciben un chorro de lana, la gente tiene que volver a apropiarse de ellos, porque la base de los partidos es la gente, sus asambleas, que estos tomen decisiones populares y que Anaya y Dante estén arreglando todo y Jacob acá por otro lado y Ochoa por acá popularmente. Eso no es el deber ser de los partidos. El deber ser es que se consulte a las bases y entonces las bases en asambleas decidan y demás. Entonces hay parlamentarios que tienen mucho expertise, porque acuérdense, en el Congreso, yo quiero acabar con la corrupción, voten por mí. Ajá, ¿y cómo le vas a hacer? Si en el Congreso son 500 diputados, yo no puedo llegar con ese speech ahí. Tengo que convencerte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Tengo una iniciativa de ley. Oye, aquí está mi iniciativa. Léela. Fíjate que yo no estoy de, son 100 artículos. Yo no estoy de acuerdo en 20. Bueno, pues vamos a platicar de los 80 que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces tengo que convencer de esos 80. Eso se ocupa técnica legislativa, técnica de negociación, que no es malo. La negociación en sí no es mala, ¿no? Porque pues nadie va a poder imponer ahí nada. Son grupos de representatividad social, porque pues a lo mejor así es como está la sociedad representada. Y el tema de los pluris para eso era, pero luego llegaron Caguachis, llegaron Carmen Salinas, el señor Carlos Romero de Champs, es pluri desde no sé cuánto, ¿quién más? Emilio Gamboa, el Niño Verde, Mario Fabio Beltrones ha sido de ahí, también Encinas, ¿no? Encinas es un legislador ahí que está en el ajo siempre. Entonces tú podrías poner ahí a tus cuadros, pero ¿qué haces? Pones al compadre, pones al amigo, pones al que te dio lana a lo mejor, y como la gente no ve, cuando votas por diputado federal atrás viene la lista de los pluris, de tu circunscripción, así se llama, ¿no? Aquí en Nuevo León se integra por Nuevo León, Zacatecas, San Luis, y no les quiero echar mentiras, pero vienen todos ahí. Por eso dices que te pongan en el 1 de la lista de pluris, porque el que pasa a pluris es el del número 1. Si tú estás en la lista de pluris en el 50, pues te pusieron por hacerte el favor de que salgas ahí, pero no vas a pasar a ser diputado plurinominal. En cambio, si estás en el 1, es muy probable que llegues, porque pasa por el porcentaje de votos que tenga ese partido en esa circunscripción. El país se divide en 5 y entonces entra el pluri. Yo aparte era para las minorías, ¿verdad? Porque si no, nada más tuviéramos la representación de los grandes partidos, ¿sí? Igual las minorías también metieron a gente que a lo mejor no es la más adecuada o la más buena. Ahora, en esta elección, pidámosles a los partidos, oye, dame tu lista de pluris, ¿no? ¿Quieres el voto para la presidencia? ¿Quieres el voto por ahí? Dame tu lista de pluris. Porque si acá estás diciendo una cosa, ¿no? Que quieres acabar con la corrupción y demás, y de repente en la lista de pluris metes a alguien que es todo lo contrario, que es corrupto, que no es buen servidor público, que estuvo denunciado por no sé dónde, ahí tú vas a ver el compromiso, porque el pluri nadie va a estar escudriñando, no lo vas a ver en panorámicos, no lo vas a ver en spots, tú nomás lo vas a ver el día de la elección, y el día de la elección nadie le da la vuelta a la boleta.
la verdad se ha dicho. Pero esos vienen ahí siempre, o sea, uno los conoce de antes. Entonces, eliminarlos por eliminarlos, no. Hay que eliminarlos, sí, pero luego ¿cómo le vas a dar representación a los pequeños partidos políticos? Que vuelvo a lo mismo, no es que todos los partidos sean malos, ni que todos sean buenos, ¿no? Los partidos están integrados por personas, entonces tenemos que ver qué tipo de personas están llegando a los partidos y que la gente vuelva a involucrarse, porque les vuelvo a repetir, el espíritu de los partidos pues, son las bases, son su gente. Entonces yo no estoy de acuerdo en que llegue ahí, porque mira, además puedes meter a un líder social de plurinominal, ¿no? El Congreso necesita, desde mi punto de vista, una persona que tenga un doctorado, una maestría y que sepa de políticas públicas y de finanzas para que te haga todo, pero necesita alguien de campo que sepa cómo la gente vive, cuál es la problemática social que tienes a través de los años en esa área, con el campo, con la industria, con lo que sea que afecte y con el medio ambiente, con los árboles. Entonces, esa persona puede aportar eso al Congreso, ¿no? Y eso puedes meterla con un pluri. Es decir, no solamente es para que metas a los bandidos o a los malos, es para que metas a los buenos. Por eso exijámosles a los partidos, dame tu lista de pluris, y entonces ya voy a ver si de qué estás hecho, ¿no? Es buenísimo, el pluri es buenísimo, porque ustedes se pueden organizar y pedirle a alguien, oigan, necesitamos uno de los nuestros ahí, ¿no? Mételo a la lista de pluris, y en la zona que sea del noreste, del noroeste, del sureste, ahí son las 5 circunscripciones, y ahí pueden decir, oye, pues ahí queremos a uno de los nuestros, que empiece uno, y luego que empiece otro, y luego que empiece otro, y así se hacía, como decía aquí el señor Agustín, de los gremiales, pero luego también se descompuso eso, o sea, no es, el asunto es que quien esté ahí tenga una representatividad. ¿A ustedes les interesa el tema? Pues yo estaría abogando para que tuvieran uno ahí, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces no es, nos han vendido parte de la historia, como en todo, la parte que a alguien le conviene, ¿no? Y yo lo que siempre procuro es, la gente debe conocer la historia completa, y entonces ya en su raciocinio que decida, la gente como nosotros, porque bien decía acá, señor Agustín, pues no toda la gente tiene tiempo, porque ahorita la gente está pensando en qué va a comer mañana, cómo va a completar para el camión, qué le va a echar de lonche al marido, a los hijos, que si el hijo tiene dinero para llevar a la escuela, que si va a completar, y allá como a la lista de 500 pendientes, el 1000 va a ser el de los diputados. No le interesa, porque tiene la pirámide de necesidades, es lo primero lo que te interesa y lo demás. Pero en la medida que nosotros sí nos interesemos, vamos a ayudar a esos que no pueden, no que no quieran, no pueden, ¿no? Es una dinámica. Entonces, ahí está, no sé si te contesté o a lo mejor fui ya muy político. No, excelente. La participación ciudadana, hay mecanismos para que las personas interesadas se involucren en la toma de decisiones. Pues yo llego al Congreso y luego llegas al Congreso y parece que uno va a cruzar la frontera. No sé si han ido a la Cámara de Diputados, ¿no? Te encuentran casi, la computadora tienes que dar el de atrás. Yo me reí una vez, es que se la roban, dice. ¿Cómo se van a robar las computadoras del Congreso? Tú tienes que dar tu número de serie de la computadora, dejar tu IFE, pasar por el arco detector, que tus cosas pasen por el arco detector, justificar a qué vas. O sea, nadie puede ir nomás porque quiere ir. Tienes que tener un asunto previo para poder ir al Congreso. Pues eso que hace, ya es una barrera tremenda. Es como, ¿quién le va a dar ganas de que te ponen nervioso? Oye, y nomás quiero ver. Ah, pues no se puede ver. ¿Cómo? Pues no es la casa del pueblo. Y luego te dicen los diputados, vengan a visitarnos y demás. Es como contradictorio. Además de la barrera física, porque eso representa una barrera física y te quitan las ganas de ir. ¿Qué otra cosa hay de que, oye, pues aquí hay una mesa siempre afuera que le está diciendo a la gente cómo pregunta? Lamentablemente, por ejemplo, aquí en el Congreso, la gente acude más porque necesita ayuda de algo. Como lo decía, o sea, la gente, híjole, está enfermo el hijo, se le enfermó el abuelito, no tiene dinero para pagar la cuota escolar. Hay otra tontería, o sea, la preparatoria es gratuita, ¿verdad? Porque así lo marca la Constitución. A Calderón se le ocurrió pasar una ley que dijera, pues bueno, vamos a hacer hasta la obligatoria, la preparatoria, y además le pusimos que sea gratuita. Pues total, con que diga ahí ya se les hace como que mejor. Pues cobran cuotas en las preparatorias, y la gente no tiene dinero para cobrar, así no me cobran de aquí, es la única. La única cobra cuotas a los muchachos, ¿no? Y una persona que tenga 2 hijos o 3, pues tiene que pagar cuotas, además tiene que darle para lonche, y además los libros, y además el uniforme, y además el camión. O sea, ya el gasto es
va cuesta arriba una familia pues que tiene medianos ingresos para cobrar. Entonces la gente va a eso, al Congreso, sí va, pero va a eso, ¿no? Oye, ¿y qué tal si movemos una iniciativa de ley para que se cumpla lo que dice la ley? No cobres cuotas. La gente no tiene por qué ir a pedirle beca al diputado. El diputado debe garantizar que la educación hasta primaria sea gratuita. ¿Por qué? Porque ni más ni menos lo dice la Constitución. Punto. O sea, no te estoy pidiendo favor, pero esta dinámica perversa de clientelar, oye, vas y aparte le dan la beca y se toman la foto con el niño, la niña y con la mamá de que si aquí le dimos beca a no sé quién. O sea, esto ya a veces hasta denigra a las personas, ¿no? Porque las estás haciendo como un producto, cuando incentivar la educación es todo lo contrario. Oye, tú haz un trámite que debe ser ahí, no tengo recursos, vivo en esta área, o es más, ¿por qué pides beca? Porque la Constitución dice que es gratuita, entonces no me debes de cobrar, punto. No tienes que ir a hacer todo de que luego le debas el favor. Y así es, empieza esa mecánica de le debes el favor y no debe de deberlo. A los partidos políticos y la misma legitimidad ni credibilidad para aglutinador de intereses. La desconfianza de los partidos, la gente ya no cree en los partidos, sin embargo los partidos están ahí. Aquí en Nuevo León, cuando ganó Jaime Rodríguez, pues sí ganó ampliamente, 1.100.000 votos, pero los partidos, el PRI y el PAN se quedaron con las alcaldías que siempre tenían y en el Congreso representaban el 80% de los diputados, ¿no? El otro 20% se lo repartían entre MC, PT, PANAL y Verde. Que el Verde ya ni existe porque se fueron todos al PT y así hizo un desmadre ahí, pero a lo que me refiero que los partidos llegaron muy fuertes y el PRI y el PAN llegó muy fuerte, ¿no? Porque no se le ocurrió al gobernador a lo mejor lanzar también candidatos independientes, o era parte de la estrategia política para después sí lanzarlos y sí, dígame. No, pero dijo con mucho cinismo que no, se lo preguntaron, que cómo iba a gobernar si no tenía partido, si no tenía diputados, nomás maiciándolos. Todo lo que Jaime le propuso al Congreso, todo pasó, excepto la verificación vehicular, ¿no? Yo fui a Cancún el año pasado y que no lo dejan trabajar. A mí no me pueden decir eso porque yo sí sigo el Congreso, ¿no? Entonces todo lo que ha pedido el gobernador, todo lo ha pasado, el Congreso, todo, excepto la verificación vehicular porque el Congreso no quiso. No, yo más bien llamo que pueden negociar, entonces no es de que porque como los partidos, oye, tú ya eres del naranja, entonces eres bueno, y viceversa, tú ya eres independiente, ya eres bueno. No, o sea, tienes que analizar pues, el perfil del gobernador, de dónde venía. ¿De dónde venía? ¿Se acuerdan o no? Él era priista. 33 años y renunció al partido un año antes, entonces ya se convirtió. No, eso no se quita, ¿no? O sea, la táctica. Fue presidente municipal. Está grabando que aquí me van a... Sí, fue por el PRI, claro, y fue de toda la vida. Y le digo otra vez, no es que las instituciones, yo no creo que todos los del PRI son malos, pero tampoco son buenos. Y hay gente buena en todos los partidos, sí, y uno finalmente si quiere participar, pues tiene que buscar a la gente con la que puedes participar, ¿no? Porque siempre va a haber obstáculos, no solamente en los partidos, en general. Entonces, sí. Lo último decía de los partidos, que no tienen la legitimidad para aglutinar a las personas, porque a veces no creemos, no, a veces no, la mayoría no cree en ellos. Los partidos políticos estaban hasta arriba, ya me acordé. Era el Congreso, los diputados y los partidos políticos, los policías y creo que sindicatos. A ver si puedo bajar la gráfica. Esto es lo de por debajo de la mesa. ¿Cómo se toman las decisiones en lo oscurito? No nos damos cuenta que negociaron, que el presupuesto ya se decidió aquí, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Los diputados se reunieron con el gobernador y el presupuesto ya está aprobado, palomeado del 99%. Oigan, espérense, pues a quién le avisaron, o cómo consultaron, o qué van a hacer, cuáles van a ser las prioridades del Ejecutivo junto con el Legislativo, ¿no? Pues ya está. Se toman en una caja negra. Esto debiera ser abierto. La transparencia ayuda a todo. Al que se equivoca, para que lo remedie. Al que quiere algo malo, para que se vaya mejor con cuidado. Al que busca una cosa negativa, lo tiene que exponer. O sea, se tiene que abrir esto porque va en contra de
eso es lo que hace que la gente desconfíe menos, porque luego, no, pues ya decidieron, y van a votar igual, y van a levantar el dedo, ya está arreglado, ya. Pero tenemos que cambiar esa dinámica. No, ya está arreglado, no, esta vez no lo puedes hacer así, y entonces uno tiene que empezar a cuestionarlos, nosotros, y sí puedes, o sea, sí tienes que hacerlo. ¿Y tú por qué? Pues porque no lo has de hacer así, punto. O sea, no, aquí esto no es tuyo. Los legisladores y como todos los demás, eres un administrador, un servidor público, y tú cuando entras tienes que saber que tu reloj de arena ya está así, ¿no? ¿Qué huella vas a dejar? Como uno del montón, como de los de siempre y demás, pero tu tiempo va a ser limitado y te vas a ir en 3 años. Ahora ya se pueden reelegir, ¿sí sabían? ¿Sí sabían que se pueden reelegir? ¿Quién no sabía? ¿Quién más? Sin pena, no pasa nada, la mayoría de gente no sabe. Hasta por 3 periodos. Los federales y los alcaldes y los regidores en todo el país ya se pueden reelegir. Hemos estado nosotros haciendo encuestas en la calle y le preguntamos a la gente, ¿qué opinas de la elección? No, está mal y no se debe porque dice sufragio efectivo, no reelección. Obviamente para presidente no se puede, ni senadores todavía. Pero ya es algo aprobado en la Constitución, ¿no? Ya la gente ya se puede... Aquí ya hay varios alcaldes anotados para la reelección y ya hay varios diputados anotados para la elección. No, y aparte puede ser, a ver, este es un debate bueno, ¿ustedes qué opinan, no? En Estados Unidos se tienen toda la vida religiéndose hay congresistas que se mueren en el curul. Bernie Sanders es un señor muy adulto. Sí, adelante. Pero yo creo que esa es la pequeña gran diferencia, precisamente. Quizás si en México existiera realmente la cultura de la honestidad y la transparencia, ¿sí? Y el realmente entender cuáles son las facultades y obligaciones que se tienen en una representación, No hay internet. se entendería que fuera posible una reelección, porque en ocasiones hay trabajos que requieren un seguimiento. Al haber un cambio de administración, dejan tirado y empiezan de cero nuevamente y a gastar. O sea, hay puntos donde se entendería, pero lamentablemente como piso ideal es que no se tiene. Lamentablemente como mexicanos estamos tachados de que no somos nada honestos. Okay. No tenemos principios ni valores. Sería que el presidente de la República diga que el narcotráfico es una cultura de México. Pues, la corrupción, decía, ¿no? Exactamente. Que la corrupción es cultural. Y igual lo del narcotráfico y todo este rollo pues va incluido, ¿no? Entonces, ¿qué tipo y de qué calidad de persona es como presidente de México? ¿Cómo puede ser posible que él vaya a buscar una reelección, no? Entonces, y así sucedería que con cada... Yo creo que Peña si los cortamos todos a otro país si se quiere elegir. Entonces, tiene el nivel de aprobación más bajo de la historia. y volviendo al ejemplo que pone usted en Estados Unidos, pues de alguna manera, no decimos que también no está un plato, pero es que tuve la oportunidad de estar en Montreal con los congresistas de Estados Unidos que están en el tema del TLC. Okay. Estuvimos exponiendo la situación de México y algunos puntos también que tenemos con el sindicato minero y nos escucharon. Los congresistas. Los congresistas. ¿Ves? Y la calidad de persona que son, a diferencia de los diputados y senadores que tenemos en México que no se han atrevido a voltear a ver la situación real de México, ¿sí? Pues hay un mundo de diferencia. Lo digo por lo que marca usted de la reelección. O sea, pues así sí vale la pena a lo mejor de volver a tener a una persona ahí. Pero pues como las que tenemos en México, pues ¿sabes qué? Queremos que salgan antes. Y ahora, ¿y si se reeligen? Es que eso puede pasar, ¿verdad? Sí. Es decir, el asunto es que, oye, y a veces, oye, primero dices, ¿cómo llegó ahí, no? ¿Cómo llegó ahí y cómo ganó con tantos votos y demás? Y que nos sorprendan con una reelección, eso va a ser como de estudio de sociología. Ya le dejo a otras personas que hagan eso, ¿no? De cómo la gente puede reelegir ahí. Resuelve la cosa del día, no alguien que tenga una política pública para resolverlo en 10 años, en 6 años. Sí, señor. Bueno, para todos los trabajos dentro de México y todas las actividades hay un perfil. ¿Cómo puede ser que los señores no tengan su perfil cultural, ya no académico, cultural, por los suelos? Les preguntan, hacen encuestas o algo. Ustedes que se van a hacer el Papa Nicolau el mes que entra. Los diputados. Y cosas de esas. Le preguntan qué dice el 123. Y el que sigue del 122. Y cosas de esas. Antes del 124. Sí, antes del 124. Cosas de esas no conocen la reforma, la constitución, los valores patrios, que es el emblema nacional. No lo conocen.
ni lo que dice una moneda alrededor. ¿Cómo voy a poder yo darle darle lugar de mi familia, de mis compañeros, de mis compatriotas, y tenerle que dar la seguridad de que va a contar con mi apoyo? Obviamente no. Ahora vivimos en casa rentada gracias a ellos. Todo nuestro terreno nacional, se puede decir así, se lo acaban de repartir en estos últimos sexenio. Parece que ha venido desde el 2000 para acá. Las concesiones, Tumbar todas las paraestatales, tumbar todo lo que la economía sostenía atrás, para carreteras, para comunicaciones, para todo. Entonces, ¿de dónde va a solventar el gasto? Sí, trabajando y Subiendo impuestos, poniendo impuestos más, impuestos ficticios que aún ni siquiera se han vendido. Unos compañeros venían platicando de lo de la gasolina. ¿Cómo puede ser un impuesto de apoyo de la sociedad por cada litro? Como dice nuestra diputada Carmen Salinas, los que se preocupan ni carro tienen. Pero ¿dónde se venía todo? O sea, esa es la molestia que nos invade a pocos, a los que alguna vez tenemos un poco de tiempo, pero los que están pensando con sueldo mínimo. Y todavía me quito el sombrero por decir, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para poder sostener los dos, entre marido y mujer, la familia pasándose el hijo, nada más de turno a turno? Solo lo cuidas tú o lo cuido yo. ¿Cómo va a tener pensamiento de ir un rato a perder 2 horas, si 2 horas para ellos son de reposo? Claro, no, sí, totalmente. ¿Perdón? No. Para eso estamos. Sí, y luego usted, ¿verdad? Tal vez, escuchando las opiniones aquí de los compañeros, sería bueno aplicar candados, ¿no?, a estas cuestiones de la reelección en torno a qué ha hecho la persona verdaderamente, qué cosas benéficas para la comunidad. Digo, en parte yo estoy de acuerdo con el tema de la reelección, como expresaba el compañero, que tal vez no 3 años no te alcanzan para terminar ciertas cosas, pero eso es bueno a la persona que aprovecha ese sistema de gobierno y en sí beneficia a su sociedad, ¿verdad? Cuando no la beneficia y se dedican a robar algo, pues ahí es donde deberían estar los candados, pero pasa al final de cuentas lo que usted dice. ¿Quiénes son los que ponen al INE? Las comisiones, todo. Al final de cuentas son los mismos diputados. Entonces, sí sería bueno, pero también con un tipo de sistema de vigencia. Te reeliges y se terminó. Muchos la aplican de que se reeligen, luego van a pasar otros 3 años sin estar en el... Son 2 mandatos nomás. Sí, son 2 mandatos, pero pasa un periodo de 3 años sin estar en el... Ya no es reelección, o sea, puedes descansar 3 y luego ya no cuenta como reelección. Sí, claro. Y luego vuelven otra vez por 6 años, pues... Sí, pues por ejemplo, Mario Fabio Beltrones ha sido muchos años senador y diputado, o Romero de Champs, y no ha necesitado la reelección, pasa de San Lázaro a allá. Hay otra herramienta aquí en Nuevo León, por ejemplo, la ley de participación se llama revocación de mandato. Aquí todavía no la tenemos, como se dice, regulada o reglamentada. Es decir, como en muchos países, a la mitad o a cierto tiempo de tu mandato, la gente va y vota para decir, oye, ¿continúas o ya llégale? Porque no nos podemos, o sea, ni siquiera no te podemos reelegir, no te puedes quedar un año más, estás aquí mal. Entonces la gente se organiza y mediante una elección puedes revocarle el mandato. Eso ya se puede, al menos aquí en el estado, no está regulada, no está reglamentada, entonces se puede en papel, pero no se puede llevar ahorita a la práctica para esto. Pero si demandamos y ubicamos, podemos cortarle el mandato, que es una figura de la ley para decirle, oye, ya y se aplica. La revocación de mandato existe hasta la presidencia en Brasil y otros países, ¿se acuerdan? Creo que Dilma se sometió a revocación de mandato y luego ya la quitaron por otra cosa, pero sí existe para los congresistas. Y ahora, tenemos que ver, porque luego generalizamos, los diputados son huevones, pues no todos, ¿no? Oye, los diputados no sirven para nada. Pues es como en un grupo, ¿no? Yo cuando voy a un grupo de estudiantes es de, a ver, si ustedes se juntan en un grupo para hacer trabajos en equipo durante el semestre, y naturalmente sale un líder.
el que quiere llevar todo, ¿no? Nadie lo eligió líder, pero él se asume líder y es el liderazgo natural que tenemos cada uno de nosotros. Y otro que sí le gusta investigar, ¿no? Y no en Google ni en Wikipedia, no, sino hace un research bueno y demás. Y otro que es workaholic, que está ahí todo el día. Y otro que sabe armar buenas presentaciones y es buen orador. Y entonces, y otro que sí es un huevón, ¿no? Pero no todos los del equipo, no vas a decir, porque salió ese, no vas a decir todos son unos huevones, ¿no? O porque alguien se levantó tarde, es decir, oye, ya llegaron tarde todos. No, espérate, o sea, a mí no me pongas en el costal con todos. Entonces tenemos que empezar a dividir para saber entonces si te puedo reelegir o no te puedo reelegir. Y pasa lo mismo. Desafortunadamente existen intelectuales y personas con capacidades para querer cambiar las cosas tal vez, pero al último los neutralizan, los bloquean las mismas estructuras por no compaginar con los intereses, ¿verdad? Bueno, está el ejemplo de este joven Pedro Kumamoto en Jalisco que logró sacar una ley sin voto no hay dinero, si se acuerdan, y es uno, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues hay que ver cómo lo hizo, porque tenemos que empezar a copiar lo bueno, ¿no? Si lo neutralizan y demás, pero el derecho de voz en tribuna no te lo puede quitar ni Dios, perdón, no me quiero exagerar, pero no te lo puede quitar nadie, o sea, tú puedes subir a tribuna a denunciar, a decir, para eso es la máxima tribuna, y eso era el fuero, no que fueras malandro no te pudieran meter al bote, ¿no? Porque Belisario Domínguez le cortaron la lengua a Victoriano Huerta porque le dijo que era un traidor y se había robado la presidencia. El senador Chapaneco lo mandaron cortar la lengua y lo mataron. Entonces el fuero es el fuero parlamentario de tu opinión. El diputado puede decir lo que quiera y expresar lo que quiera y no puede ser reconvenido por sus opiniones. Nadie lo puede regañar, no lo pueden meter a bote, no lo pueden acusar de difamación y demás. Al menos para eso puedes utilizar la tribuna y ahí empezar cambiando. Y luego buscar aliados dentro y demás. Lo que les decía, no pueden llegar a decir yo quiero cambiar todo. El que les diga eso está echando mentiras. Y ustedes pueden decir, a ver, yo voy a acabar con todo esto, a ver, dime cómo, o sea, dime, a mí, yo sí te pido de que me enseñes un programa de trabajo, cómo le piensas hacer si eres diputado federal con los 499 de los otros, para convencerlos, ¿no? Que les diga que va a querer cambiar todo el Congreso solo está cañón, no se puede, ¿no? Tiene que llegar a conciliar y a hacer un toma y daca de negociación del lado bueno, no solamente del lado negativo. Ese es el deber ser, ¿verdad? Ojalá que un día nos toque antes de que pasemos al mejor mundo. Llegar a verlo, ¿no? Dígame. Precisamente sobre lo que estábamos comentando, el tema de la reelección, el candado que propone me parece formidable, pero creo que hay una herramienta para los corruptos que todavía va a ser más complicada de eliminar, que serían los programas sociales, porque cualquier partido que tiene afiliación en programas sociales, 60 y más, despensas, láminas y todo eso, esa es gente a la que inducen al voto bajo la amenaza de que les van a quitar esas pequeñas ayudas. Sí. Y ahí es donde hace falta un candadito extra adicional. O hace falta que nosotros nos involucremos, porque mira, para darle seguimiento a un programa social no necesitas ser parte del gobierno, ¿no? Tú puedes pedir información, a ver, ¿cuántas despensas se está reponiendo o cuántos beneficiarios tiene el programa Prospera, creo que se llama, ¿no? Es más, ¿cuántos beneficiarios tiene el programa 60 y más? Tú te puedes acercar a la gente, pero ese es un esfuerzo como más mayúsculo y de núcleo para empezar a decirle a las personas, oye, eso no te lo está regalando fulano, eso es algo que te lo están regalando los contribuyentes de la nación. Alguien que ya hizo su declaración de impuestos, le puso lana a la nación y de ahí se repartió en programas sociales. Sí, en el 2012, durante la elección, el mayor porcentaje de votos que tuvo Acción Nacional no fue de gente preparada, fue de los más pobres, precisamente porque tenía el control de los programas sociales y la persona de menores recursos ve al benefactor al que está en el gobierno. Así es, porque otra vez, la gente necesita quien le resuelva el problema, el de la comida, el del transporte, el de llevar y demás. Entonces, si viene uno de rojo, uno de naranja, uno de amarillo, pues su benefactor es esa persona. No hay, cuando tenemos hambre estamos pensando en comida, no podemos pensar en otra cosa más que en comer, no te da la cabeza, tienes que resolverlo de tu comida para luego ya te alivianas, oye, pues sí, esa me lo dio él, pero no es de él, no es su dinero y demás, ¿no? Por eso cuando alguien dice, ya les trajimos estos programas de un funcionario, pues sí, a ver tu cheque, ¿de dónde lo compraste? No, porque ese no es tuyo, no es de ahí. Por eso se empezó a cambiar la publicidad oficial, ¿no se acuerdan de que este programa dice una letanía y que ni se le entiende? ¿No? Total que no debe estar ligada a partidos políticos
y no puede llevar el nombre del servidor público y no puede llevar muchas cosas, se empezó a quitar, pero no se ha eliminado. Pues el 90% de la población vive en pobreza y 50 o menos en pobreza alimentaria. Pues está cañón, está cañón. La nueva encuesta dice que el 7% y el 93% está del otro lado. La balanza, Se cambió todo. y luego eso se va a romper un día, ¿verdad? No sé qué vamos a pasar cuando la desigualdad. Es el 7% de la población la que maneja una economía de clase media para arriba y Y el 1% es el de... el dueño de todo. Sí. Bueno, vamos a seguir aquí. Esto es sobre los antecedentes de Parlamento Abierto. Antes se exigía pues que hubiera un marco normativo, los canales de comunicación, las páginas, había como la exigencia era al Congreso, al Parlamento, de cómo mejorar las herramientas de participación, de rendición de cuentas, de información. Luego vino ya la determinar los 10 principios. Son esos, sí. Dale, siguiente. Esto ya es repetitivo. Esos son casos, por ejemplo, durante hace 2 legislaturas, creo, de 2009 a 2012, se lanzó una aplicación móvil que iban a hacer los diputados sobre la Cámara de Diputados, ¿no? Y a alguien se le prendió el foco ahí, porque yo les llamo innovadores de sexenio, ¿no? Llega un amigo tuyo al gobierno y entonces, oye, hay que venderle algo aquí, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió venderle una aplicación a la Cámara de Diputados por 115 millones. 115 millones. ¿Cuántos millones de dólares son? ¿10? No. Por ahí, ¿verdad? No, 5. ¿No? Ya me hice bolas. Bueno, 115 millones de pesos. $1 millón de dólares son 20 millones, ¿verdad? 5 millones de dólares. 115 millones de pesos. Salió a la luz pública, esto se hizo un escándalo nacional. Oye, como una aplicación va a costar 115 millones de pesos, ¿no? La empresa no tenía las capacidades técnicas. Como ya saben, siempre sucede, ¿no? La empresa esta del Socavón, se fue el hombre ahí y se murió, y le dan contratos a empresas que no tienen conocimiento. Total, se tumbó esa aplicación y se gastaron como $1 millón de pesos para hacer lo mismo. La sociedad presionó al Congreso, a la Cámara de Diputados, y dieron un premio, de iPads y premio de lana, y no fue más de $1 millón de pesos. Eso de las aplicaciones es una negociación. También aquí en Monterrey sacaron una de 8 millones y no servía para nada. Lo único que te decía era cuando había eventos en la Arena Monterrey. Pero supuestamente era para reportar luces, baches y demás. La idea era buena, pero el negocio pues fue bueno para alguien, pero no fue para el erario público. 115 millones, es un chorro de dinero. Además uno se asombra, ¿no? De que desviaron 1,000 millones. 1,000 millones hay que ponerlos como en cuartos para ver cuántos cuartos de millón, o sea, cuánto dinero son 1,000 millones para... Yo creo que así como a veces perdimos la capacidad de asombro y de dolor por la cantidad de muertos que hay todos los días, ¿no? Aquí en Nuevo León nuestro pico fueron 53 en el Casino Royal. Entonces ya cuando aparecen 10 muertos, 11 muertos, la gente es como, mataron 11, ¿no? El problema, yo creo que nos vamos a asustar otra vez cuando pase el pico de 54. Por eso la matanza del penal Topo Chico, tuvieron que bajar el número de muertos oficial, porque este gobierno no podía tener más muertos que el de Medina. Si en Medina fueron 53 el pico de muertos, pues en Topo Chico dijeron que fueron 48. Oficialmente, ¿no? Extraoficialmente dicen que fueron más de 100 reos los que mataron ahí. Entonces, igual hemos pedido a lo mejor la capacidad de asombro de, oye, se robaron 1,000 millones, desviaron 2,000 millones, son un chorro de millones, porque yo siempre digo, el metro cuesta 3,000 millones, entonces que alguien desvíe 10,000 millones, pues son 3 veces la línea 3 del metro, un chorro de lana y un chorro de lana, y entonces estamos en esta cosa de, pues la lana, los problemas tanto, si la lana es robándosela, pues no vamos a acabar. Siguiente. En México se firma la Alianza para el Parlamento Abierto con 10 organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas es nuestra aliada, se llama Fundar, está Instituto Mexicano de la Competitividad, está Transparencia Mexicanas. Cada una de estas organizaciones tiene trabajo a nivel nacional, se unieron, suscribieron una alianza, que la suscribe el Estado mexicano, es decir, todo el país, y entonces acordaron llevar los 10 principios de Parlamento Abierto. Siguiente. Estas son Borde Político, Fundar, GESOP, Instituto Mexicano de la Competitividad, Social TIC, estos son de tecnologías,
mira, Sonora Ciudadana no había visto que estaba ahí, y se llama Alianza para Parlamento Abierto, ¿no? Entonces estas organizaciones se reunieron y dijeron cuáles son las variables que vamos a utilizar, cómo vamos a medir, porque acuérdense que lo que no se mide pues no se puede, ¿cómo es? ¿Sí? Son indicadores. Exacto, entonces cada una se desprende, lo firmaron hace la legislatura pasada, entonces debe ser de 2012 a 2015. Siguiente. Aquí en Nuevo León firmamos el convenio con el Congreso local en 2016. Es ahí de Pérez Garrido, de la Asociación Fundar. Aquí estoy yo, está el maestro Joel Salas, que es consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Daniel Carrillo, diputado, que era presidente de la mesa directiva en ese entonces, y es algo de buena fe, es decir, uno va y acuerda que va a trabajar. Es muy difícil, la verdad, o sea, trabajar y no trabajamos, o sea, no nos pagan, hacemos como esta labor desde afuera. Y hablo de trabajar porque si es que hay que arrastrar lápiz y ver de las 10 variables cuáles vamos a implementar, y de los 10 principios, cada una se convierte, se desprende de variables, ¿no? Entonces, lo primero, la página web pues no es la más adecuada, tenemos que cambiarla, eso se va a tardar, y luego tiene que consultar a la mesa directiva tiene que aprobar, algunos votan que sí, otros votan que no. Luego el Congreso a la par tiene que llevar todo su trabajo legislativo, aprobar presupuesto, aprobar leyes y demás, y lo del Parlamento Abierto va avanzando, a veces se para, pero bueno, se tiene que contar también la buena fe, ¿no? Es decir, y la voluntad, porque también pueden haber dicho, pues no firmamos nada, y no queremos nada con ustedes, y ya no hay demás. Entonces uno va y se sienta para querer transformar cosas, y lo puedes hacer ahí, pero también lo puedes hacer en tu cabildo, con tu regidor. Es decir, esto lo tienes que ir, ya cuando les hablen de municipio abierto, cómo vas a ir generando. El principio, el otro fundamental es generar soluciones a problemáticas a través de ciudadanía, porque el gobierno a veces no ve. El gobierno no tiene capacidad para estar en todos lados, al menos el SAT, eso sí, te pueden estar en todos lados. Pero los demás, nadie puede ver la problemática que tienes tú en tu comunidad, en tu alrededor y demás. Entonces tú puedes hacerle una propuesta para que el gobierno la resuelva y la trabajan juntos. Obviamente la lana la tiene que poner el gobierno, ¿verdad? Porque para eso tiene recursos públicos y tú vas trabajando ahí lo que puedas hacer. La diferencia en Estados Unidos, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho ya son los centros comunitarios. Que la gente no se reúne para jugar lotería como aquí o hacer manualidades. No, allá debaten los asuntos comunitarios en el condado. Que hay un tema que a todos les impacta, van y se juntan ahí. Y aquí los centros comunitarios los usan para darnos clases y demás. Como no es una prioridad del gobierno empoderar a la gente, ¿no? Entonces, si a ti te empoderan con un curso como con un curso de transparencia, con un curso de acceso a la información, con un curso de cómo trabajar con el gobierno, a la hora que tú tengas un problema, mandas traer al funcionario y te lo resuelven ahí. No es que venga a la televisión y luego quieran arreglar todo a través de los medios. Eso es muy bueno ya, la participación que tenemos a través de estos centros comunitarios. Ya en el país hay muchas muestras de municipios que no necesitaron los centros comunitarios y se han organizado, digamos, colectivamente para darle solución o buscar solución a los problemas, sí. Bueno, aquí vamos a terminar. Sí, dígame. Yo creo que este es un proceso que ya inició en todo el país. ¿Sí? Y hay buenos ejemplos. Ok. Yo vivo en la colonia Vistahermosa y ahí... Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Sí. Están organizados cada 3 o 4 manzanas, nombran una persona, recaban la información del mayor número de gentes posible y una persona se encarga de administrar el WhatsApp y por ahí se avisa si hay un robo, si hay esto. Acaba de haber una explosión de una tortillería y eso salvó gente porque había enfrente una escuela y alcanzaron a dar el aviso de agarro. Entonces yo pienso que esto es un proceso, claro, en donde las cosas van a ir caminando y lo que se trata es de que el proceso sea más rápido con eventos como este tipo.
pero ahorita se me ocurre, ahorita estamos en periodo de elecciones. El Parlamento el Congreso, la Cámara de Diputados de Nuevo León son 42 diputados. Sí. ¿Qué serán unos 200 candidatos? No, yo creo que va a haber más porque van a ser 26 distritos y hay 10 partidos. Como 300, 400. Candidatos. Sí. Para terminar en 42. Ahora, esos 500 o 600 candidatos, ¿conocen esto? ¿Estos principios? No, no creo. Algunos sí, otros no. Los que están ahorita sí, porque pues los llevamos con ellos, ¿verdad? Los del Los que ya están... y que se van a reelegir, sí, porque esta foto que les enseñé es de esta legislatura. Es de esta legislatura. Yo pienso que el tema sería que estos candidatos Conozcan esto. conozcan esto, porque ahorita yo estoy ayudando a uno de esos candidatos haciendo su campaña. Y el primer grupo era como de 8 o 10, y ninguno tenía una idea clara de qué iba a ser. Ahí Sí. alguien le dijo, tú vas a ser candidato, pero Digo, aparte los partidos, esto es otra cosa, rellenan los puestos de candidatos a diputados porque, ojo, además de toda la trascendencia que ya les dije, el dinero a los partidos llega por el número de votos de diputados, no por el número de votos de alcaldes, no por el número de votos de gobernador, no por el de presidente de la república. De acuerdo a tu porcentaje de votos de diputados exclusivamente, es como te va a tocar la lana de recursos públicos para el siguiente. Y les hablo un caso. El Partido Movimiento Ciudadano metió 2 diputados, tiene 32 millones para este año. Es chorro de dinero, no metió 2. Entonces, si logran meter cualquier partido, un partido de reciente creación, no logran meter a ninguno. El Partido Encuentro Social no tiene ningún diputado y le tocaron 8 millones de presupuesto público, porque acuérdense que el presupuesto público para partidos era lo que pedía Kumamoto. Es una parte igual para todos y la demás es conforme el número de votos. Él quería quitar la parte igual para todos y que solamente fuera el número de votos. Pero sí, no tienen ni idea. Pero ahora, eso de que no tengan ni idea qué hacer, eso hay que restregárselo, ¿no? A ver, ¿tú quieres meterte de candidato a diputado? Pues vea la Constitución y chécate qué son las facultades del diputado, al menos para que no digas mentiras, ¿no? O no le prometas. ¿Quién le va a decir eso? El partido ya lo nombró porque hay una conveniencia que cae. Internamente ya lo echaron a... Sí. Vamos a tener el descanso. A ver, la última pregunta y nos vamos, como dice la canción. Oiga, ¿y por qué en nuestra república se tiene que dar a los partidos? Si viendo las estructuras de otros países, ellos mismos se patrocinan. Aquí tiene que dárseles para que se mueva el partido. Inglaterra, Estados Unidos, ellos mismos como partido derecha o izquierda, ellos se autopatrocinan. Son empresarios, son gente preparada de negocios, administradores. Y aquí no, aquí tenemos cada sin comentarios y te le dan billete para que pues, yo también me voy a meter en todo. Yo no le quiero echar mentiras, desconozco cómo están en Estados Unidos. Lo único que me queda claro de Estados Unidos es que las donaciones sí son muy claras. Tú te puedes meter a los donantes de Obama o de Trump, entonces puedes ver que Citibank le donó, que este le donó y demás. En México la idea de no soltarle tanto a los partidos es, bueno, entonces ¿dónde le van a tener? Si cada elección entra dinero del narcotráfico y entra dinero ilegal, aún con todo este esquema de fiscalización y hacen trampa y demás, pues imagínese usted si no existiera esa limitante de los partidos. Está bien, vamos a decir, yo no quiero que lo financien los públicos. Bueno, ¿cómo los vamos a financiar? ¿Y cómo vamos a garantizar que el donante esté muy claro? Porque luego, ¿qué pasa? Cuando no tienes claro el donante, entra la red de poder y no manda al que está ahí. Manda el titiritero, no el que le dio la lana. Y luego, ¿qué pasa? La Casa Blanca. La Casa Blanca es su favor. Odebrecht. ¿Alguien ha escuchado el caso de Odebrecht? Odebrecht financió a todos de todo el continente, no sé si a lo mejor hasta Trump,
a todo el continente. Ellos tenían una unidad de inteligencia casi criminal donde investigaban quién era el bueno en cada campaña, lo invitaban a cenar, le ofrecían todo el esquema ilegal, financiero y demás. Y lo que pasa con Odebrecht, le es beneficiario de la refinería de Tula, que no ha hecho ni una pared, o no sé cómo está el asunto ahí, ya lo sancionaron, y entonces pues están robándose el dinero después. El asunto es cómo en un país como México podemos garantizar que no pase en mayor escala lo que ya pasa, con un estado de impunidad tremendo, con un estado de derecho que no se cumple. Entonces es muy difícil. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, pero sí estoy de acuerdo totalmente con usted. La idea de Kumamoto era buena, quítale la iguala, pone por el número de votos, pues para que al menos se muevas a tener votos, ¿no? Entonces ahí ya es otra ganar, pero esa es la idea, ese es el espíritu. Le digo que las cosas en el país, de espíritu son buenas. El problema es que luego se hace mugrero. Se pervierte, porque todos queremos a veces, oye, pues yo puedo, yo me meto, y queremos a lo mejor brincarnos de la curva de aprendizaje, y si por acá está más fácil, pues a lo mejor me ahorro todo 5 años y puedo sobornar, si puedo hacer esto y demás. Pero el caso de Odebrecht es lo que nos debe poner a pensar cómo le tenemos que hacer. ¿Cómo le tenemos que hacer? Porque aparte el presidente Peña Nieto, pues ya es presidente. Ni modo que nos regrese los 5 años, ¿o por qué? Vamos a tener el descanso y ahorita regresamos.